Pues, vamos a grabar esto. Introducción a las derivadas. Como la definición lo dice aquí, la derivada es el resultado de un límite. Acabamos de salir del tema límites y ya nos dice que el tema que estamos trabajando, que es derivada, también es un límite. En ese sentido, ya vamos por el mismo camino, o sea, no nos estamos desviando de lo que estábamos haciendo. La derivada es el resultado de un límite que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de un punto. Te dirá, ¿qué acaba de decir eso? Eso acaba de decir que tendremos una función. O sea que las funciones tienen diferentes formas, ¿verdad? Pueden ser curvas, pueden ser funciones rectas, pero por lo regular siempre le encontramos curvas, ¿verdad? Ahora, esas funciones pueden tener diferentes valores para X y para Y en un plano cartesiano. Y esos valores dependen del punto donde tú te ubiques en esa función. Eso lo vamos a ver más claramente en una gráfica que tengo ahí para ustedes. Entonces, se forma una tangente. ¿Qué es una tangente? Bueno, eso es una recta inclinada. Se forma una tangente con respecto del punto que queremos representar en esa función. Recuerden que la función puede abarcar mucho espacio, pero la tangente no es en la función completa, sino solamente en ¿dónde? En un punto. Bien. ¿Escucharon esa parte? Sí, sí. Entonces, vamos a ver los diferentes usos, ¿verdad? Dice que en matemática y en ciencias aplicadas se denomina pendiente a la inclinación de un elemento lineal, natural o constructivo respecto de la horizontal, de 0 a 180 grados. Inclinación, 0 a 180 grados. Bien. En geometría analítica puede referirse a la pendiente de la ecuación de la recta o coeficiente angular, como en caso particular de la tangente a una curva, en cuyo caso representa la derivada de la función en el punto considerado. Y es un parámetro relevante, por ejemplo, en el trazado de altímetro, de carreteras, vías férreas o canales. Bien, importantísimo cómo poder trazar una pendiente donde hay muchas curvas o dentro de una función. Aquí le estoy mostrando diferentes variantes de definiciones de nuestra pendiente para que vayamos comprendiendo el tema completamente. Bien, aquí tengo yo, dice, pendiente de una recta. La pendiente de una recta en un sistema de representación rectangular, o sea, de un plano cartesiano, suele estar representada por la letra M. Si ustedes ven la letra M, se refiere a la pendiente. Y está definida como la diferencia entre el eje dividido, el eje de la Y y el de la X. Bien, para dos puntos distintos de una recta. Es decir, usted toma esta recta, la ve aquí en amarillo, están en línea. Sí. Bien, y tomamos dos puntos distintos de esa misma recta. Vamos a agarrar este punto azul y el otro punto azul. Bien, esos dos puntos tienen ambos valores. Déjeme tomar un lápiz. Va a ser repetitiva la clase porque cuando hablamos de pendiente y hablamos de derivada es casi lo mismo. Entonces, cuando yo empiece a darle el tema de derivada, entonces van a decir, pero me está explicando casi lo mismo que la pendiente. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos un valor en Y para ese punto y un valor en X para ese punto. Y aquí tenemos un valor en X para el punto que está arriba y otro valor en ¿qué? En Y. Si yo quiero, por ejemplo, identificarlo, yo puedo decir que hasta aquí se llamaría X1 y hasta aquí lo llamaríamos como X2.
X2. Y los valores de Y también serían Y sub 1 y sería Y sub 2. Ahí tendríamos dos valores para X y dos valores para Y. Obviamente, un punto tiene valor de X1 y Y1 y el otro punto tiene valor de X y Y2 respectivamente. Bien, ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, para yo saber que para yo determinar la tangente, que obviamente si estamos hablando de una recta inclinada, la tangente se refiere a la inclinación. ¿Están en línea? Sí. Sí. Entonces, cuando dije tangente, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Profesor, ¿puedes repetir? Yo no escuché esa parte. La tangente se refiere a la inclinación que tenga esa recta que estamos determinando. Entonces, tenemos la recta, pero queremos saber qué inclinación. Entonces, eso se obtiene ¿con qué? Con la tangente. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Aquí lo decía. Decía las Y sobre las X. ¿Lo ven aquí? Donde dice Y dividido por la ¿qué? Por la X. Entonces, lo podemos ver de diferente manera. ¿Cómo? Bien. Primero puedo decir que lo puedo decir Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. También puede ser llamado el incremento de Y entre el incremento de X. Déjeme rayar esto en azul, a ver si lo entienden. ¿Qué significa el incremento en este caso? El incremento significa que la parte que nosotros queremos dividir solamente es la que abarca este pedazo azul. ¿Están en línea, jóvenes? Sí, sí. Sí. Ustedes ven que aquí está X1 y X2. X1 llega hasta aquí, hasta casi la mitad, ¿lo ven? X2 es lo que sobra. Entonces, ese pedazo que sobra, yo puedo decir, si yo le quito a X2, si yo le quito la parte de X1, ¿qué me queda? Si yo le quito la parte de X1, ¿qué me queda? Me queda solamente este pedazo. Y ese pedazo lo llamamos incremento. ¿Cómo lo llamamos? Incremento. ¿Entendieron? Entonces, cuando vemos acá incremento de Y, decir incremento de Y es simplemente decir Y2 menos Y1, que significa a la parte más larga le quitamos la parte más pequeña y al quitarle esa parte, entonces obtenemos lo que nos sobra. Eso que nos sobra, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Incremento. Incremento. Bien, la idea que ustedes de esto es que ustedes vean desde el gráfico de la tangente, déjenme borrar todo eso, vean la fórmula para encontrar la tangente y sepan que la derivada no es más que el resultado que te da esa tangente. Bien, pero también para que sigan comprendiendo un poquito más, vamos a abundar un poco más. Es bueno que el conocimiento no pesa y es bueno dominar las cosas. Ustedes dirán, la tangente, ¿qué me va a dar? Me va a dar el ángulo directamente. No te da directamente el ángulo. Te da la tangente del ángulo. ¿Cómo se llama? La pendiente que te da la tangente del ángulo. Jóvenes, ¿qué te da la pendiente? La tangente del ángulo. La tangente del ángulo. Entonces, con la tangente del ángulo, tú puedes encontrar el ángulo. ¿Cómo si usted tiene la tangente de 90, ¿cómo ustedes encuentran el ángulo? De 90 no, porque siempre se te va a dar un número pequeño. Por ejemplo, la tangente de 1.5, 1.6, 1.7. La tangente de 0.5, un ejemplo. ¿Qué te daría? ¿Cómo ustedes buscarían el ángulo con esa tangente? Fácil. Aquí lo tenemos. Para encontrar el ángulo, simplemente ustedes aplican el inverso a la tangente y que es el arco tangente. Ustedes saben buscar el arco tangente en la calculadora. Yo se lo expliqué. ¿Se acuerdan de cómo buscarlo? Jóvenes. Yo no.
Yo no me Recuerden- acuerdo. Profesor. Recuerden que en la calculadora había un botón que se llamaba tangente a la -1 y con eso era usted tenía el arco tangente. Tangente elevado a la -1. ¿No se acuerdan? Que usted le daba a Shift y la parte amarillita detrás del botón donde está tangente, aquí hay un botón que se llama tangente y detrás de ese botón hay una letra en amarillo que dice tangente a la -1. Pero que primero usted tiene que darle el botón que dice, ¿cómo dice el botón para usted tomar no tangente, sino la que está detrás de la tangente, que es tangente a la -1? Shift, ¿no se acuerdan? Con la calculadora científica, ¿se le olvidó? ¿Eh? Estoy hablando en el aire. ¿No se acuerdan? La tangente, pues trabajamos con la calculadora y buscábamos arcoseno, estábamos buscando arcocoseno, ¿no se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a borrar esto y continuar para que entiendan de qué se trata, para qué le explico lo de la tangente. Ya sabemos que la pendiente es el incremento sobre el incremento y para que entienda más, Y2 sobre Y1, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vean, aquí tenemos más ejemplos de la tangente. Por ejemplo, la tangente M1, que es esta aquí en azul, yo tengo los valores, perdón, yo tengo los valores de el punto acá, que es el de X1, Y1, ese punto X1, Y1, tengo que para X vale 2 y para Y vale, ¿cuánto vale para Y? 20. Y en el otro punto, ¿cuál es la coordenada? 3,30. 3,30. Entonces, ¿cuáles son los incrementos que yo necesito? Los incrementos es esta distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay en X de aquí a aquí, que serían Y2 menos Y1, que serían ¿cuánto? 30 menos 20. 20. ¿Qué valor te da eso? Te da 10. Y abajo Bien. teníamos 3 menos 2. Entonces te dice que la distancia de ahí a ahí es ¿cuánto? 1. 1. Y ese 10, ¿qué te explica ese 10? Que la distancia del 30 al 20 son 10. Pero 10. claramente sabemos y podemos llamar a esto como incremento. Incremento de Y. Y aquí abajo esto se llamaría incremento de De X. X. Ya con eso encontramos, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esa M? ¿Qué es esa M? La tangente. Esa M es la pendiente. La pendiente. La pendiente de inclinación que te da la tangente de un ángulo. Bien. Vamos a seguir. Aquí lo que hay más ejemplos. Lo pueden ir viendo luego, ¿verdad? En el video, si te pueden ver el video y pausarlo para que vean cada uno de estos ejemplos. Aquí están los 3 ejemplos, si lo quieren ver unidos, para que vean cómo se está trabajando. Bien, pero vamos a entrar al tema de nosotros. Recuérdense bien lo de la pendiente para que cuando volvamos a ese punto lo entendamos. Primero vamos a ver las notaciones de las derivadas. Las derivadas, para hablar de derivadas tenemos que hablar de funciones. Bien, porque ¿qué nosotros derivamos? Nosotros derivamos funciones. ¿Cómo encontramos las funciones expresadas comúnmente? Bueno, siempre mayormente la expresamos con una letra y cualquier operación matemática. Por ejemplo, x más 3. Yo también puedo decir x al cuadrado más 3. Esas son funciones. Bien, entonces, para yo decir, yo necesito la derivada de esa función, yo tengo que colocar diferentes símbolos. Yo puedo, según Lagrange, que es este primero, él inventó que pueden ser escritas de esta manera. En vez de decir función de ese elemento, yo tengo que colocarle una comilla. Esa comilla se llama apóstrofe. ¿Están en línea?
Sí. Bien. Sí. La comilla se llama apóstrofe porque está arriba. Si abajo es coma, arriba apóstrofe. Bien, ese apóstrofe me dice que eso es derivada de la función. ¿Qué significa eso? Derivada De la función. La función. de la función. Entonces, la siguiente sería la de Leibniz, que él, para decir derivada de esa misma función, en vez de él colocar la f con el apóstrofe, él coloca df, derivada de la función, sobre dx. Bien, df sobre dx, o puede también colocar dy sobre dx. Si queremos ver un ejemplo, aquí lo tenemos. Por ejemplo, derivada de la función, siempre recordando que cuando decimos acá f, ¿a qué nos referimos? A la expresión donde contiene a veces una parte lirical, una parte numérica, operación matemática. Bien, eso es una función que se representa gráficamente en un plano cartesiano también. Entonces, cuando decimos df, la podemos sustituir ¿por quién? Por nuestra función numéricamente hablando. Bien. Ahora, decir df de x, eso significa lo mismo que decir f. Significa que si ustedes van a YouTube y buscan este tema y ven que hay un profesor que lo está explicando así, con este símbolo, no se compliquen la vida. Ese símbolo simplemente significa lo mismo que la f con el apóstrofe. ¿Entendieron lo que significa el símbolo? Sí. Y hay otra tercera notación, otra tercera forma de trabajar las derivadas, que es dx con la función. La función, recuerda que se sustituye. ¿Por quién sustituimos la f? Por la operación matemática. ¿Están en línea? Sí. Sí. Entonces, dx de f, miren aquí, d sub x de x al cuadrado más 1. Bien, derivada de la función x al cuadrado más 1. Fácil, todo es lo mismo. Podemos decir, o la pueden ver así con la dx, la pueden ver con la d sobre la dx y la pueden ver con la f prima. Las tres formas son simplemente tres formas de escribir derivada. Eso simplemente significa derivada. O sea, y mi pregunta es, si la ven así, así o así, ya lo saben, ya pueden interpretar que le están hablando de derivadas. Es una pregunta. Sí. ¿Ya la pueden diferenciar? Jóvenes. Jóvenes. Repita, profesor. Ok. La idea es que si ustedes van a buscar en YouTube o en un libro este tema de derivada, si ven f', porque al apóstrofe podemos leerlo como primo, f', o lo ven de derivada de la función sobre dx, o lo ven dx simplemente, van a entender que estamos hablando de derivada en cualquier de las tres formas en que lo vean. Sí. Perfecto. Esa es la idea de esta página. Entonces seguimos. Te dirán, ¿y de qué se trata la derivada? La derivada la podemos explicar en estas imágenes, que son las mismas. Lo único que, para darle un poco de sazón, lo puedan ver así. Miren, cuando estábamos buscando la pendiente, teníamos esta misma imagen. ¿La están viendo? Que tenemos una tangente, que es una línea recta, cuya parte tiene una inclinación. Obviamente, pues, si es tangente, porque tiene inclinación de 0 a 180 grados. Entonces, teníamos aquí el A representa el valor de X1 y F de A el valor de X2, ¿verdad? Entonces, la distancia, atención jóvenes, la distancia
entre el primer valor de X y el segundo valor de X, le ponemos que se llama H. ¿Cómo se llama esa distancia? H. H. H, que también puede ser llamado incremento de ¿quién? De X. Incremento de X. Bien, entonces, si yo le cambio los nombres, y no solo cambio yo, sino que la fórmula trae esta parte del lirical, también puede ser utilizada con la X, pero para que no se confundan con otras fórmulas. Esa A, ¿qué significa? X1. Entonces, X2, ¿qué sería? A y le sumo a la H, ¿verdad que sí? ¿Qué sería X2? A, H. X2, A, ese 2 no va a ir abajo. X2 significa A más H, recordándole que A es este espacio de aquí a aquí y X2 es el espacio completo hasta aquí, esta línea roja. Significa que para yo saber qué es X2 es simplemente la parte de A más la parte de ¿quién? De H. De H. Al igual que aquí, si yo digo F de A, función en A, ¿qué sería la parte de arriba? Si está Función de A más H. correcto, la F de A más H. F de A más H, ¿por qué? Porque F de A más el pedazo que se llama H, también lo van a ver, pueden verlo de dos formas. Lo pueden ver como H o lo pueden ver como incremento de X o incremento de Y. Mírenlo aquí. Incremento de Y o incremento de X. Entonces, jóvenes, si ustedes lo ven como incremento de X o incremento de Y, tampoco pueden atormentarse. La H simplemente la pueden ver como incremento de X y la H en Y, incremento de Y. O sea, yo tengo aquí una fórmula que dice función de A más H. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero? A esta distancia aquí, la distancia en Y, la más larga, menos la función de A. ¿Quién es la función de A? La distancia aquí más corta, que es esta. Bien. Entonces, si yo le resto la larga, el espacio más largo menos el espacio más pequeño, ¿qué me queda? Me queda el valor de ¿quién? De De H. H. De H, que también puede ser, me queda el incremento en Y. Bien, pero si lo hago aquí en X y también el resto de la parte de X sería incremento incremento en X, que ellos es lo mismo que decir H más A más H menos A. A más H menos A, ¿qué me daría? Me daría H. Por eso en la forma lo pusieron directamente. H. Entonces, esa H también puede ser sustituida por ¿quién? Incremento Por incremento de X. De X. X. Te dirá, ah, profesor, pero puede ser incremento en Y porque la H está arriba. Recuérdense que cuando dijimos la fórmula de la pendiente, siempre colocábamos arriba las partes con Y y abajo la parte con ¿quién? Con X. Con X, ¿se acuerdan? X. Estábamos trabajando la pendiente. Bueno, esto que le estoy dando no es el que decir que las derivadas son difíciles, jóvenes. No, las derivadas son súper fáciles. Simplemente le estamos explicando de dónde salen. Ya mañana yo le voy a dar las propiedades de la derivada. ¿Qué se hace cuando se suma una derivada con una potencia de derivada? Ya eso es sencillo, simple. Ustedes verán, pero Dios mío, y todo esto gráfico, todo esto, todo, ¿se me va a complicar ahora la matemática? No. Simplemente le estamos dando de dónde sale la derivada. Y la derivada sale determinando el límite, escuchen, al punto o a un punto de una función, la parte en rojo es lo que llamamos la función, la curva. Entonces, donde tomamos un punto de esa función y determinamos una pendiente, esa pendiente que se forma es la derivada. Ese punto ahí en esa pendiente es la derivada. O sea, si yo determino el límite, disculpen, de ese punto, el límite de ese punto es la derivada. Bien, aquí también lo podemos ver en otro gráfico más limpio, donde está la A más H. Bien, aquí también con X
X sub 0, lo pueden ver con diferentes nombres. Aquí está escrito como forma de incremento. Déjenme mostrarle un dibujo. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es la pendiente, jóvenes? Mírenlo aquí en el dibujo. Aquí yo tengo un punto que se mueve. ¿Están viendo el punto moverse? Sí. Sí. Bien. Entonces, dependiendo de dónde se coloque el punto en la función, tendremos tamaños de h diferentes, ¿verdad que sí? Puede crecer la h en y y puede crecer también en x. A la h, recuerden que también le llamamos incremento en x y a la que es vertical, incremento en y. Entonces, ¿qué nosotros andamos buscando? ¿Qué nosotros andamos buscando? Andamos buscando derivar una recta que se forma en ese punto. Y esa recta se llama tangente. Pero si yo derivo o le saco el límite o le determino el límite a ese punto, eso se llama derivar. Bien, miren la fórmula aquí cuando derivamos utilizando la parte del límite. Bien, esa es la fórmula que estábamos trabajando cuando decíamos a más h y la función de a y abajo h. ¿Se acuerdan? Eso se trata. Pero vamos a ver otra imagen para que no se queden solamente viendo una forma. ¿Están viendo esta imagen? Sí. Sí. Aquí estamos viendo el punto y estamos viendo cómo se mueve la pendiente. ¿Están viendo que la pendiente va cambiando dependiendo de la función? Sí. Sí. Y dependiendo de dónde se coloque, en qué punto, no tanto de la función, sino en qué punto de la función yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando en un punto más alto, yo estoy viendo que mi pendiente se va poniendo más vertical. O sea que va aumentando el grado de inclinación, el grado. Y si yo lo coloco más hacia abajo, la inclinación de la pendiente o de la recta va disminuyendo. Bien, en ese sentido, yo creo que simplemente lo que quiero que entiendan es que ¿dónde está? Aquí. Que la derivada simplemente es determinar un límite. ¿Qué tipo de límite? El límite de el incremento de X sobre el incremento, al revés, del incremento de Y sobre el incremento de X. Y le ponemos nombre a ese incremento que puede ser incremento en X o simplemente decir la parte que dice A más H menos A para determinar esta parte. Mírenlo aquí. A más H menos A. Esta es la parte de la función. Aquí está en Y. Y abajo lo mismo, pero en X. Bien. Lo mismo, pero en X. ¿A qué es igual esta H? A más H menos A. Bien. Jóvenes, quiero que alguien me diga a qué se refiere cuando hablamos de derivada, antes que se acabe el tiempo.